Seguimos estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Una vez más, les invito a mirar en el Nuevo Testamento. Sean todos bienvenidos al apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, capítulo 3. En el Nuevo Testamento dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Por fe. Bueno, allí entonces vamos a seguir estudiando un poquito acerca de lo que es la gracia, la ley y la gracia, porque aquí el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas nos está mostrando de lo que es esto que nuestro Dios puso allá en la montaña, en el Sinaí, que fue la ley. Entonces ahí miramos la ley, la Torá, ¿sí?, declarada en la montaña. Pero entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de también la gracia, porque la gracia vino aquí a traerla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él está haciendo esta pregunta: si habemos recibido el Espíritu Santo por el oír. Miramos aquí el Espíritu Santo, que es tan importante, por el oír, por fe. Entonces aquí dice él: oír por fe, ¿sí?, fe en la palabra de Dios, o por las obras de la ley, ¿sí? Entonces esto es muy importantísimo mirar, porque aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es la gracia y la ley desde un principio, ¿sí? Porque él está hablando también del siervo Abraham, porque a Abraham Dios le hace una promesa de darle una tierra prometida, la cual es la tierra que está ahorita el conflicto allí en el Medio Oriente. Entonces la tierra de Israel, que empezó desde acá atrás. Entonces allí seguimos mirando el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo aquí hablando en el 3, y dice el 6, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces allí miramos que por los que son por fe, sí, porque él por Abraham vino y trajo la bendición a todas las naciones. Entonces por todas las naciones venimos nosotros aquí para venir a atender las promesas que Dios nos da. Entonces a través de la promesa de Abraham, porque aquí hay una promesa, ¿sí?, y esta promesa también es una tierra prometida para lo que es el pueblo de Israel, pero también para nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces la tierra para nosotros es el Espíritu Santo, es lo espiritual. Para ellos es la tierra natural, que eso es importante, porque Dios todo lo pone atrás para luego venir aquí a enseñarnos a nosotros a través de la palabra. Entonces aquí todas las naciones fueron benditas por el fiel Abraham, que atendió la promesa de Dios. Pero esto fue antes de la ley. El apóstol Pablo está hablando, y le está hablando aquí de 430 años antes de la ley, ¿sí? Entonces allí sigue diciendo en el párrafo 15, 14, dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo volví a hablar del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces allí algo importantísimo, porque esta promesa viene por su simiente. Entonces aquí miramos la simiente
Él habla de una simiente y esta simiente fue el Mesías. El Mesías, que es muy importante porque a través de su simiente nosotros también venimos a ser coherederos de la promesa. Entonces allí está la herencia también de una tierra prometida que también nosotros vamos a tomar, ¿sí? También la tierra de Israel, porque la tierra de Israel también nos pertenece a este pueblo que Dios escogió de antemano. Porque aquí él levanta la iglesia, que es este candelero. Entonces aquí miramos el candelero de oro que representa las 7 edades de la iglesia. Porque Romanos capítulo 11, la Biblia nos dice que Dios lidiaría con una iglesia o un pueblo de entre los gentiles. Allí entonces están los hijos de Abraham, lo cual nos dice Génesis capítulo 15, porque Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y le cambia el nombre, porque de Abraham, allí estaría entonces padre de naciones, lo cual nos daría también derechos a nosotros como hijos de Abraham, por la promesa o por la fe que tuvo Abraham allí, y por la simiente real de Abraham, el cual es el Mesías, para también heredar la tierra prometida, la tierra de Israel. Pero eso sería allí cuando regresemos de nuevo en Apocalipsis 19 con el rey, porque él viene con sus súbditos para reinar en el reino mesiánico. Miramos allí también en la escritura, porque necesitamos irnos atrás para ver el trasfondo de todo esto, porque ya desde allá en donde empieza el conflicto. Entonces miramos aquí Jeremías capítulo 25, porque es importante ver la escritura. Dice allí Jeremías 25, dice los 70 años de desolación, ¿sí? Entonces aquí en el verso 4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Entonces aquí está hablando de que Dios envió siempre, algo que es muy importante, porque la palabra de Dios viene a través de sus siervos, los profetas. Entonces aquí está profetizando a través de Jeremías, y les está hablando de que iba a ser dispersos. Entonces le está hablando aquí que esta ciudad iba a terminar en ruinas, sí, que iban a terminar en cautivos, llevados fuera. ¿Por qué? Dice aquí: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, entonces allí empieza también el castigo, porque Dios dijo que esta ciudad terminaría en desolación. Entonces también viene el rey Nabucodonosor, que fue su siervo. Allí miramos entonces su siervo, porque él usó para dispersarlos, ¿sí? Entonces ven aquí ruinas y desolación para esta ciudad. Entonces dice que por 70 años estarían en cautiverio. Allí en donde encontramos también que él vuelve a traerlos. Entonces él vuelve aquí en las 70 semanas de Daniel, porque aquí volvemos a las 70 semanas de Daniel, que es importante, porque allí donde en el año 68, antes que él cumpliera estos 70 años, viene el ángel Gabriel a Daniel a declararle todo el programa de Dios para su pueblo. Entonces aquí está las 70 semanas de Daniel, que las trae en 3 tiempos, y allí vemos que el primero la trae con 7 semanas, después con 62, y la última semana, que sería la última semana de Daniel, que nos daría 70 semanas de Daniel. Entonces aquí es importante porque las primeras 7 semanas dice que serían para volver a reedificar el templo, ¿sí? Entonces aquí esto nos daría 49 años
que sería también un jubileo para ellos poder volver a subir a reedificar el templo y volver otra vuelta a por órdenes de Dios. Entonces, allí miramos un poco también en la Biblia al profeta Daniel, porque allí es importante ver las 70 semanas de Daniel. Y dice Daniel capítulo 9 y el verso 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces allí nombra la santa ciudad de nuevo, ¿sí? Y dice, para terminar la prevaricación, uno, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces allí está que la escritura nos habla que de él después volvería al final de los tiempos para ungir al santo de los santos, lo cual es aquí sobre la ciudad de Jerusalén y especialmente aquí en el templo, porque recordemos que este templo con el rey Nabucodonosor fue destruido, ha tenido destrucciones. Entonces aquí vino Nabucodonosor y aquí vino también Tito, que fue el que la destruyó el templo y los dispersó también. Entonces allí vemos las dos destrucciones de este templo que habla en la escritura, el séptuple propósito, y era de restaurar nuevamente el templo, edificarlo. Entonces allí dice que sería ungir al santo de los santos, lo cual sería el tabernáculo en donde Dios vendría a reinar como el Mesías en el milenio. Entonces ahí miramos también un poquito este mensaje que es muy importante por el profeta, el séptimo ángel. También miramos allí cómo nos muestra todo esto de la 70 semana de Daniel, porque la 70 semana de Daniel es muy importante para este tiempo final. Y allí en el párrafo 116 de la 70 semanas de Daniel, en el párrafo 118 dice que es el santo de los santos. A mi manera de verlo, lo cual creo poder probar por la escritura, es para ungir al santo de los santos, que será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Ahora, oigan, vean cómo llegó a esto en Ezequiel, el capítulo 43. Está hablando que allí todo esto está en el capítulo 43 de Ezequiel. Ahora miren en la descripción del templo que deberá ser construido en el milenio. Ahora cualquier lector que sabe de Ezequiel capítulo 40 hasta cerca del 44, no es otra cosa sino el templo milenial siendo edificado en la tierra. Cualquiera sabe eso, ven, cuando la gloria del Señor lo llene y todo eso. Ahora vamos a describir el templo en el capítulo 43. Entonces allí está hablando de el profeta Ezequiel, que también estaba en cautiverio, porque Daniel y Ezequiel fueron los que estuvieron en cautiverio. Y aquí Jeremías es antes del cautiverio, ¿sí? Entonces vemos allí siempre los siervos, los profetas, hablando la palabra de Dios. Entonces Ezequiel y Daniel, Ezequiel ve de nuevo la construcción del templo, porque el Mesías, el cual es el gran rey de la ciudad de Jerusalén, porque allí la escritura nos dice que no juréis por Jerusalén, la cual es la ciudad del gran rey. Sí, entonces vemos que la ciudad de Jerusalén es muy importante y ha sido muy importante en todos los tiempos, porque ella aún es nombrada allí en la Biblia, es nombrada muchas veces. Decimos que es nombrada 811 veces. También vemos que ha sido atacada muchas veces, 52 veces, y 44 veces también conquistada. Entonces allí vemos la importancia que es Jerusalén, porque Jerusalén es la santa ciudad de Dios y ella vendrá a tomar allí en el milenio su lugar, ¿sí? Con el templo. Entonces ahí estamos mirando lo que es Jerusalén, lo que es la restauración también, porque después de que el ángel viene a Gabriel con las 70 semanas, entonces él declara estas 7 semanas, que son, cada semana son 7 años, lo cual nos da 49 años, lo cual era para volver a construir aquí el templo. Entonces esto es importante, porque después habla de 62 semanas, y estas 62 semanas, si las multiplicamos por 7, nos daría 434 años. 434 años. Entonces aquí es importante, porque cuando él está hablando de Abraham y habla allí el apóstol Pablo, él habla de 430 años que estuvieron en cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel, porque estamos hablando de los dos cautiverios, en donde ellos fueron llevados, sacados
Entonces aquí está 430 años en Egipto, pero esto fue antes de aquí que se trajera la ley. Entonces dice el Éxodo también, capítulo 12, que fueron 430 años que estuvieron allá, y esto es importante, ¿sí? Porque aquí también vienen estos 434 años. Estos 434 años fueron los años que fueron de silencio, ¿sí? Entonces allí, después de que fue restaurada el templo por estos grandes hombres, porque aquí también están los profetas, porque todos estos son los tres últimos profetas. Entonces aquí está Ageo, que vino a ayudar a reconstruir el templo después que fueron subiendo después de la orden que da, que dice el ángel Gabriel allí sobre la 70 semanas de Daniel, porque allí se da una orden, dio la orden el rey Ciro para que subieran. Es importante ver aquí a Ageo, Zacarías, los dos últimos profetas, estos tres últimos profetas, y Malaquías, porque Malaquías fue el último profeta que está hablando aquí antes que hablar de estas 62 semanas, porque estas 62 semanas iban a ser estos 434 años de silencio. Entonces vemos aquí el silencio en donde Dios ya no volvió a hablar a través de, porque Dios siempre habla y declara su palabra por los profetas. Entonces allí es importante ver por qué aquí viene el Mesías, porque allí la escritura nos está diciendo. Seguimos leyendo Daniel 9, hablando de las 70 semanas, y dice también allí el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Allí entonces está también que se le quitaría la vida al Mesías. Entonces aquí está la crucifixión del Señor Jesús, su muerte, entierro y resurrección, porque aquí él cumpliría la última mitad, la última semana de Daniel, porque aquí estamos hablando de las 62 semanas, y aquí entonces vemos que también el Mesías cumpliría la mitad última semana de Daniel. Entonces aquí miramos que hubieron 430 años también, pero con la mitad semana de 70 años, que son 3 años y medio, esto nos daría entonces 4 años más, que serían 434 años, lo cual está hablando aquí las 62 semanas, porque dice se le quitaría la vida después de esas 62 semanas, y entraríamos a la última semana, que él la partiría sobre 3 años y medio, y los otros 3 años y medio por los cuales también viene el Señor al final para otra vuelta a venir a lidiar con Israel. Entonces ahí estaría Moisés y Elías, que es muy importante, porque después de que el Mesías viene, ya viene él a seguir en la iglesia. Entonces él viene y continúa la obra poniendo el Espíritu Santo, porque esto es muy importante, el Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo viene por la iglesia. Aquí miramos la iglesia, lo cual es Apocalipsis 1, 2 y 3, la iglesia del Señor, del nuevo pacto, aproximadamente por 2000 años. Entonces allí vemos que Malaquías a Juan el Bautista, vamos a aquí Malaquías a Juan, duraron 400 años, hasta que volvió a Juan la palabra de Dios, porque Juan también fue el profeta, ¿sí?, que iba a venir a precursar la primera venida de Cristo. Entonces allí miramos Malaquías capítulo 3, también en la Biblia. Es muy importante porque allí está Malaquías, que es el último profeta en la Biblia, y Dios esperó hasta venir a que el que mismo anunció por los profetas, por Malaquías, que Malaquías lo anuncia a Juan el Bautista, y también Isaías 720 años atrás aproximadamente lo anuncia también de la voz de uno que clama en el desierto. Entonces ahí está Malaquías 3, dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto.
Entonces allí está el Señor Jesucristo, que es el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, de aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces allí está Juan anunciando y precursando la primera venida. ¿Sí? Entonces miramos la primera venida de Cristo, ¿sí? Porque también el séptimo ángel, que también sería un profeta aquí, anunciado también por Malaquías, capítulo 4. Entonces aquí está Malaquías 3, sería Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4. ¿Sí? Porque Malaquías capítulo 4 dice también: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Entonces esto es para el final, para estos tiempos, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordado de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías. Entonces aquí también sería este profeta, sería un Elías que vendría al final del tiempo, ¿sí? Porque aquí está anunciando la primera venida, que fue con Juan, y aquí anuncia la segunda venida. Entonces aquí está la segunda venida, porque nosotros estamos allí ya en el programa de Dios para este tiempo final. Entonces su segunda venida, y dice: he aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. Entonces allí es restaurar también la fe, esta fe que se perdió, ¿sí? Al principio. Entonces aquí restaurar esta fe que tendrá que venir para este tiempo. Entonces allí está, es importante ver los dos precursores de las dos venidas del Señor, porque el Señor vino en la primera venida para redimir su novia, su iglesia, y también en la segunda Él viene para recibirla en el rapto, pero en la tercera ya sería, la tercera venida sería para venir a sobre el pueblo de Israel con dos profetas que son Moisés y Elías. Entonces aquí es muy importante, porque aquí vendría Moisés y Elías para lidiar con la última mitad semana 70 de Daniel, la cual son 3 años y medio. Entonces la última mitad semana 70 de Daniel, porque aquí se cumplió 3 años y medio, el Mesías la cumplió y fue cortado. Entonces aquí se cumple la otra mitad también, que son 3 años y medio de la última semana 70 de Daniel. Entonces aquí viene para reunir 144,000, porque el Mesías finalmente estará en Israel para establecer el milenio. Entonces aquí él viene también al final para venir a reinar 1000 años como el hijo de David. Entonces ahí donde vemos también el milenio ya, y con el pueblo de Dios viniendo con él, porque allí se cumpliría Apocalipsis 19, ya al final el Señor viniendo con la iglesia, ya después de la cena de la boda del Cordero, vendría para venir a reinar aquí en Israel. Esto es importante ver, porque siempre él se pasó de su palabra de profeta a profeta. Entonces aquí miramos también Mateo 11, porque dice, el 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces aquí es importante ver esto, porque está diciendo que todos estos profetas, todos los profetas y la ley profetizaron hasta aquí, hasta que vino Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, su ministerio fueron 6 meses, y después viene el Mesías. Él viene anunciando el Mesías, y aquí viene y presenta el Mesías, porque él dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan menguó y el Mesías vino a seguir la obra, porque el Mesías también fue un profeta. Entonces de allí en adelante, en el nuevo pacto, ya el Mesías se viene con el Espíritu Santo a través de sus mensajeros, sus estrellas están en la mano. Entonces aquí miramos que el
La primera en la de Éfeso, el apóstol Pablo, también como profeta, y se viene hasta este último profeta, el hermano William Branham, que allí nos presenta entonces el mensaje de Dios, ¿sí? El mensaje que venimos leyendo. Y esto es importante porque aquí también viene al final todo esto y terminaría en Moisés y Elías. Entonces aquí vemos los profetas siempre hasta el final, ¿sí? Para darle cumplimiento a la palabra de Dios, ¿sí? Porque ellos tienen, aquí ya esto sería Apocalipsis capítulo 11, y lo encontramos entonces, Apocalipsis 11, los dos profetas, los dos testigos que vienen a terminar sus ministerios porque ellos habían venido antes y entonces ellos vienen para darle cumplimiento a la palabra de Dios, porque allí del Apocalipsis capítulo 3 hasta el Apocalipsis capítulo 19 es Israel, y entonces ellos vienen allí para darle cumplimiento a la palabra de Dios de allí, de este tiempo, de estos años. Entonces ahí es importante ver todas estas cosas. La restauración restauraría de nuevo la fe original, porque aquí hay una fe original en la cual nosotros debemos tener para poder venir a reinar con el Mesías como el Hijo de David. Entonces ahí es algo muy importante. Todas estas cosas vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.